vamos a ver de qué puede ser eso. Y una gran cantidad de más de propiedades, una gran cantidad de propiedades que tiene que ver con esto. No sé, yo ya la clase sacamos de servicio, lo que yo era profesor de 13 años, enseñaba con sería oficiales que sería presidente de firmaba así la programación de la clase, porque los colegas contaban anécdotas, entre comillas, pobres, entonces. Iba, digamos, a sacar tratando de modificar, haciendo, corrigiendo, y tratando de hacerlo un poco más reducido. Ahora, en la madrugada me levanté y lo reduje todo lo que puedo, solamente como para poder hablar y explicar y dejar cuadros específicos. Es claro, es todo, ¿no? Que permitan a ustedes también ubicarse en el sitio que se hace en ese entonces. Pues yo creo que es por encima. Ayer tocamos el tema. Que es una manera evidentemente, digamos, característica. Los riñones de la corteza renal, la parte medular interna, de la pelvis, el ambiente que va bajando justamente y que desemboca a nivel de la vejiga. A nivel de esta zona, parece que siempre hay, digamos, la unión intervesical. Y por ende, se continúa por medio de la uretra hacia el centro. Vemos claramente que esta es la imagen de una persona femenina versus la imagen que vemos acá, digamos, igual también riñones, dos riñones retroperitoneales, 12 por 6 por 3, y que se prolonga, digamos, por medio de su interés hacia la vejiga y a su vez hacia la uretra, lo cual va la dirección hacia el exterior. Y es el recorrido urinario que debe seguir habitualmente. ¿Qué va a ocurrir? Que toda alteración que pueda ocurrir justamente en este movimiento que ya se mencionaba va a generar tensiones. Más sobre todo si es que este aparato urinario está contaminado, en otras palabras está infectado. Toda manipulación que se pueda realizar de afuera hacia adentro genera infección, sí. En ese sentido, que no, que me lavo las manos, que le cuesta el guante, que le desinfectado ahí inmediato y que le cuesta igualito acá, y entonces se están cultivando. Eso debe generar infección. No, pero yo lo que te vi exactamente, no es una zona, la zona está existente, la arrastras. Entonces es así de que toda instrumentalización, cistoscopía, sonda vesical o cualquier manipulación de tipo lógico que se haga, creará infección. ¿Qué hay que hacer? Primero interrogar bien al paciente. ¿Alguna vez le han puesto algún instrumento, manipulación, estudio, oración, qué sé yo? Porque hay pacientes que se ponen y se gradúa la vejiga. Se hace la así llamada cistografía. Para poder, digamos, cistografía, pero cisto es vejiga, para poder evaluar justamente cómo sale la vejiga. Entonces, de saber qué es capacidad y cuando antes de elección, es un post-funcional para poder evaluar eso. O en todo caso podemos buscar, saber de lo que es el reflujo vesical. Son factores que van a implicar bastante, no solamente que estos trastornos o alteraciones, sobre todo fisiológicas, va a hacer que la infección vaya a persistir más que se dé el tratamiento. Entonces, la importancia de saber si había manipulación o no, y otra cosa más, el antecedente. Si es que cuando era pequeño, las personas o los pacientes a generar infección en esa oportunidad. Por ejemplo, aquí se va a acordar, puede ser o sea, a los 2 o 3 años se le infección o no. Se supone que los padres le comentarán posteriormente, digamos, a los hijos, posteriormente que tiene infección, a las chiquitas, sobre todo, a las bebitas, a las chicas. Una infección de algo de las chiquitas. Y bueno, por si acaso, aplico como antecedente, porque es parte ya de su historia que pasa. Bueno, de las personas preparadas, porque lamentablemente las personas preparadas le dicen de todas maneras que ha pasado algo, hay que les llama atención, que les ha hecho preocuparse, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no le dicen nada.
Entonces, necesito preguntar, y cuando preguntan a sus familiares, dicen, sí, porque las chiquitas supuestas infecciones urinarias crónicas o a repetición en todo caso. ¿Qué quiere decir eso? Como antecedente prioritario es importante porque nos obliga, digamos, a evaluar bien adecuadamente el árbol urinariio. Lo que te dije ayer justamente esto de acá. Si el riñón desciende hacia la vejiga, magnificado la imagen, es el uréter que ingresa por el canal o el esfínter fisiológico de lo que es el uréter y la vejiga, el esfínter vésico ureteral. Con dirección de flujo de la orina, teóricamente debe ir de arriba hacia abajo, hacia la vejiga y posteriormente hacia afuera. Recuerden que la vejiga tiene una pared muscular que condiciona a la contractura, funciona con la contractura, un nivel nervioso, pero este a su vez, si esa fría falla por trastornos tipo o neurológico o tipo de traumatismo, va a condicionar de que no responda al remedio. Va a haber una especie de abertura de uretra hacia la vejiga, la llamada esfínter fisiológico, lo cual permitirá que la orina descienda tranquilamente hacia la vejiga. Pero ¿qué ocurre cuando hay alteración al respecto? Vale decir, complacencia de entre comillas, esfínter fisiológico. Que cuando se contracture la vejiga, la orina va a ir hacia arriba, de abajo hacia arriba. Y esto a su vez va a ir dilatando progresivamente, ¿cómo se llama? Este trayecto, este conducto, condicionando de cosas, cierto grado de complacencia o dilatación persistente que generará que fácilmente después, cuando la persona contrae la vejiga y quiere la orina salir cuando debe salir para el ciclo de letra, se arriba también, por la contractura o compresión que se hace especial. Entonces es el llamado reflujo vesicular, puede ser una vida. ¿Por qué les hago mención sobre esto? Y está en imagen de una chiquita acá, porque lamentablemente es parte de la patología, en la parte pediátrica, que van a ver ustedes, y lo van a ver, porque ya imagino que habrán varios pediatras que van a salir ya, tienen que ver justamente que tienen que ver al bebito, a la chiquita, cuando se llora, tiene tarde, si se mueve, si entre comillas no quiere comer, o está con náuseas, vómito constantemente, o qué. Entonces, pues son específicos, ya pues, pero piensen justamente que no probar infección de infección urinaria. ¿Es frecuente en los pequeños? ¿Las pequeñas sobre todo? Sí. Ya sé con los pequeños, lo que hacen con los bebitas, se puede decir, cuando nace, creo que después de que nace, bueno, tiene pañales, ¿verdad? Y cuando se dan cuenta que ellos después se va a poner y dice, papá, quiere hacer el 2, se hacen las pilas, se hacen el 2, y ya pues una mazamorra que está ahí metido justamente, y ¿qué ocurre? A veces ni se dan cuenta, entre comillas, son tan displicentes que el chico está empastado con toda la cesis y la orina, y cuando quieren cambiar, recuerden que las mujercitas tienen una uretra pequeña, por eso que le gustaba la imagen un poco más grande, pequeña, y esa uretra condiciona de cosas. Toda cosa, todo elemento que se encuentra cercano o vecindad haya un ingreso retrógrado, vale decir, fuera hacia condicionando que la factibilidad o la posibilidad de que haya infección sea. Bien, hablando sobre eso justamente y esta frecuencia del reflujo vesico-ureteral, es que me ha dado la libertad también de hacer una pequeña clasificación, no es mía, pero es a nivel internacional, y que se lo digo a los urólogos, nosotros los estamos en las clases con ellos, sobre el reflujo vesico-ureteral los grados que existen. El grado 2, 3 es manejable justamente con esta médica. El grado 1 para decir ese retorno no alcanza, digamos, a la pelvis renal, o sea, solo hasta el beta. El grado 2 se extiende a la pelvis renal sin dilatación de los cálices, pero el grado 3 hacia abajo. El compromiso es mayor. Este se lo digo como grado de estructura nada más. No insisto para el conocimiento, digamos, de ustedes, que se digamos como saben. Yo digo para que se den cuenta que a medida que vas aprendiendo, se va dilatando, no solamente directo la pelvis, y luego la parte renal, generando hidronephrosis al respecto. Entonces, se contamina,
en el estado de biohidronecrosis, condicionando por una segunda acceso renal, donde hay que decir que el paciente, donde que es un paciente que hay que no hay que pero oye, no llevará hacia el acceso renal que luego está hay que quitar un riñón. Quitar un riñón, pues estamos hablando de palabras mayores. La dilatación a medida que van avanzando los grados se va haciendo más evidente, más alto, dando por general en grado 5 dilatación severa y profundidad virulenta, pelvis y cáliz. Las impresiones papilares no son visibles, vale decir, hay una deformación, una dilatación mayor del riñón que condiciona su no funcionamiento posteriormente. ¿Qué es la infección urinaria? Infecciones, esas son infecciones de elevada prevalencia. Puede afectar a cualquier persona, hombre o mujer, tranquilamente, y tanto a nivel comunitario como hospitalario. Si no tienes clínico, no se puede iniciar el tratamiento antibiótico inmediato de forma empírica. Si tiene antecedentes, si tiene antecedentes. Si no tiene antecedentes, empíricamente no va a ir bien. Pero si tiene antecedentes, cuidado. Pero dentro de todo esto, una parte ya del consejo final, o de la parte que debe quedar de ustedes, es de que todo cuadro, entre comillas, infeccioso urinario, tiene que ser de todas maneras cultivado. Tiene que haber un puro cultivo de por medio, puro cultivo antibiograma, para saber qué tipo de germen justamente es el que vamos a tratar, y no entre comillas, tratar por tratar, saber qué cosa estamos tratando. En otras palabras, puro cultivo antibiograma es para que se identifique qué tipo de germen es, y sobre todo la sensibilidad con qué antibiótico puede ser. Ya, esto es chicha cólica. Y ahí, ¿cuál es la chicha cólica? ¿A qué medicamento le hace más ligazón justamente? ¿Qué medicamento se puede utilizar mejor? Ese es el por qué motivo, porque hay medicamentos que no solamente, digamos, ya son por la cronicidad, ya generan resistencia, sino que hay, digamos, hay medicamentos que la verdad es que no es aconsejable que un paciente se tolera de acuerdo al tipo de genotipo, digamos, si es por ejemplo la lactanosis que está extendido. Entonces debemos de ser cautos al respecto a qué cosa elegir para ir directamente al tratamiento del caso. Bien, la orina es, no, que una orina es estéril, no tiene nada. Bueno, hay microorganismos normales que pueden tener la orina. ¿Y qué sube, digamos, en la piel? Tiene justamente, entre comillas, no sé si la homeostasis, no me gusta la palabra, un estado de estabilidad entre ellas, y que son parte de la defensa también del organismo. En ese sentido, en condiciones normales no es estéril. ¿Por qué motivo? Posee su propia microbiota o conjunto de microorganismos residentes que pueden ser comensales y microbitas patógenos. No se tocan entre ellos, tranquilos. Hasta que viene un germen que empieza todo y genera un estado patológico perfecto. Formada por un amplio rango de los 20 a 500 especies, desde bacterias de tipo filiforme, tinobacterias, fusobacterias, bacterias, etcétera, etcétera. Estas microbiotas sufren cambios fisiológicos en función a la edad que tienen. De hecho, los pequeños, los ancianos son más sensibles, se puede decir esto, pero no los ancianos son los que son más lábiles, sobre todo porque ya ha pasado el uso de antibióticos condiciona mayor facilidad de resistencia. En incontinencia urinaria de urgencia, donde hay una clara disminución del lactobacilos en un aumento de la garganera, siempre va a ser los síntomas de aquellos pacientes que encuentran en menor diversidad de la microbiota en su vida. Cuando no hay mucha manipulación de tipo, digamos, antibiótico, no hay problema. Pero si un paciente lo castigamos continuamente con antibióticos, vamos a barrer continuamente esta microbiota y el problema va a ser luego para el paciente porque generará una alta resistencia por la orina. Les digo esto por qué motivo. Así ya, de frente o el paciente ingresa al paciente, dale,
pasa rápido. ¿Pero qué están haciendo? O sea, en el hospital, en el 9 de mayo, me dan que dice, en ese entonces, por si acaso no lo recomiendo, pero en ese entonces, y el 9 de mayo, porque en mi caso no podía ser el hospital, pero es un hospital que se diseñaron con el 9 de mayo, porque decíamos Charcas Medical Center, y era un hospital que tiene bien a ese nombre por los profesores que tenían. Por ello íbamos a buscarlos más. Por la ONS, Pedro Domínguez, encargó de la Clara, literalmente. Antes de una clínica, está por la pelea que acá en el centro, fui por de escándalo, o sea, tipos brillantes, en ese sentido, nos dijeron justamente de que una mosca se puede matar con el dedo, con la mano, con un libro, con un hacha, con una bala de cañón, una metralleta, con una bomba atómica, con todas formas. Si le metes de frente una bomba atómica, pegaste todo el razón. ¿Por qué motivo? Porque no preservas nada en el organismo. Entonces, friegas al organismo, barres las microbiotas normales que existen en nivel de cada sistema y condicionas que lo que crezca sea fuerte y resistente, mucho más. Quizás se adapte al antibiótico, quizás sea mucho más fuerte. Y no estamos quedando los gigantes. Y le digo eso por qué motivo. Porque un uso y abuso de los antibióticos desdeñan o dejan de lado solamente comida por la metatrices nada más, no saben a qué está tratando. Porque un medicamento soluciona todo, cosas así. Estamos quedando sin claro. En el radio se puede decir que no se responde al tratamiento, ya se va a acordar de lo que estoy diciendo a ustedes. Bien. Las infecciones urinarias son infecciones bacterianas prevalentes que suponen una carga económica considerable. De hecho, acá salen siempre favorecidos al laboratorio, año, nada más. Y Estados Unidos justifica el 15% de la prescripción antibiótica ambulatoria y aproximadamente 7 millones de visitas al médico en atención primaria anualmente. Por la población yo que termine, todos se pueden constitución urinaria. De hecho, que yo le decía justamente que mi observación de alumno, veía que estoy creciendo, porque lamentablemente ese chino de la esquina que decía el doctor, el neurólogo que les digo, Bravo de Ruedo, siempre yo también me sentaba, y decía, no, toma esta cosa, toma mi vida 2 días y se acabó el asunto. Se acabó el asunto. Ahí va todo lo que les estoy contando justamente. Entonces, los chinos de la esquina nunca, es lo que se piensa en los chinos, ¿no? Los chinos de la esquina siempre van a estar, en ese entonces en mi época estaban pues, en la esquina, pues, y tenían su bodega. Y en vez de ir a la farmacia, pues darles quizá dicen entonces las farmacéuticos, ahora son vendedores nada más de la farmacia. Entonces se iba al chino de la esquina y yo le decía que hay que tomar. Entre un 50 y 60% de mujeres adultas padecerán algún episodio de ictus sintomática a lo largo de su vida. Son la causa más frecuente de bacteriemia de origen comunitario y responsable del 5 o 7% de las sepsis graves que requieren ingreso a cuidados intensivos, con posible evolución hasta el O sea que estamos hablando de cosas serias. Entonces, no desdeñemos propiamente una, entre comillas, infección urinaria que es catalogado como una cosa sencilla, no lo es. Conclusión. Terminó la clase. Invasión microbiana del aparato urinario. Infección hospitalaria más frecuente. Segunda, o sea, ese es el segundo tipo de infección detectado en el ámbito extrahospitalario. 10 a 50 veces más frecuente en las mujeres. El motivo les expliqué, el 50% de la sepsis gram negativa, origen de vía urinaria. Las infecciones complicadas
causa el camino directo, digamos, hacia hemodiálisis también. 20% en adultos y 25% en niños, de acuerdo a la EDTA, es una unidad europea. Bien, vamos a seguir empezando. Coordinación de fertilidad por patógeno. Se localizan justamente de acuerdo a su sitio, ¿no? Que los riñón, que los nefrinos, vejigas y tiras, uretra o uretrinos, y de acuerdo a la severidad al respecto de los riñones, complicado o no complicado, es de alto o bajo riesgo. O sea, hay diferentes tipos de clasificaciones, hay indicaciones también de clasificar lo que es una vaina. Cada uno clasifica como le da la gana, o por una ubicación, por la forma de cómo es que se quiere que agrede al paciente, por las complicaciones que trae, etc. Etiología. ¿Quiénes producen accidentes urinarios? Bacterias, hongos, otros hongos. Vía de contaminación, ascendente y hematógena. Esta parte sí es una cosa que va a interesar, que se va a mantiene por el tiempo. Ascendentes y hematógenas. Vía de contaminación. Estamos hablando que de afuera hacia adentro. ¿Qué quiere decir? Y de tipo ascendente. ¿Qué porcentaje? Más del 90%, yo diría que es el 95% exactamente, de tipo de contaminación o infección del tracto urinario, de tipo ascendente. Y diseminación hematógena, el 5%. Veamos justamente toda esa variación que puede existir. ¿Y qué géneros son principalmente lo que se va a encontrar? Bacilos gram negativos, a la cabeza, Escherichia coli. Klebsiella, Pseudomonas, Helicobacter, Serratia, Roteus, etcétera, etcétera. Tenemos a su vez también los pocos gram positivos, Enterococo STP, Streptococo beta hemolítico también, Staphylococcus aureus, Staphylococcus viridis, etcétera, etcétera. Y así como pocos gram negativos, como lo decía cuando real. Las infecciones de transmisión sexual también están consideradas como infecciones de tracto urinario. En ese sentido, no vimos otros como cándida, clamidia de tomates y los aerovirus. Vía ascendente, 95% de las infecciones de tracto urinario. ¿Cómo se caracteriza justamente al respecto? Es una colonización de tipo retrógrado, principalmente por enterobacterias. Y va a existir elementos que van a coadyuvar a esto para que no solamente para que ingrese, sino para que permanezca. En ese sentido tenemos los factores anatómicos, trauma uretral, la manipulación urológica, residuo adicional y cuerpos extraños o cálculos. Colonización de tipo retrógrado. La manipulación urológica que yo le mencionaba, que asciende, va, avanzando, pues, y se va arrastrando hacia adentro. Por sonda, por citoscopio, por lo que sea. Y ingresando allí dentro, no sabemos cómo está el árbol urinario. Y dentro de esas patologías, si se altera en algo ese árbol urinario de lo que hemos hablado al inicio, entonces es una fuente de ayuda para esta infección. Le dije justamente de que el 10% de embarazos, ya nacimientos, mejor dicho, de todos los nacimientos, el 10% salen con una normalidad en el aparato urinario. De tal forma de que en ese sentido, ahora lógico, ¿no? Porque no están anormales, no. Son normalidades compensatorias que se va superando de acuerdo al desarrollo importante de este aparato. O riñones más chicos, un riñón más chico, cuando se desarrolla un riñón, otro sí, una nervadura en todo caso, todo el sistema pilocanicial, riñón tosado, o sea, bajo, disminuido, etcétera, etcétera. Son alteraciones anatómicas que se va a generar, digamos, o que va a tener una población importante, por ejemplo, de alcohol importante.
pero que puede o no repercutir en la función renal. Y en todo caso, como le dije a ella, la persona, no digo paciente, pero generalizado, la persona o el paciente puede ni darse cuenta y se muere con su operación. Es lo mismo que un aneurisma también, ¿no? O sea, nadie se viene un aneurisma cerebral hasta que caliente y se acabó las cosas, ¿no? O sea, a veces uno puede tener su aneurisma bien con eso, morir con eso y no pasa nada. El problema radica cuando ya hay algo que va a alterar este funcionamiento de la carácter urinaria. Uno de esas cosas es una infección. La infección, como estoy diciendo, cualquier cosa, por acá ya voy adelantando justamente a los estudios anatómicos, cualquier cosa que vaya a alterar justamente el paso común por el flujo urinario adecuado, normal, de los riñones hacia afuera, hacia el exterior, va a condicionar que un cuadro infeccioso urinario se mantenga o persista. Entonces, cualquier factor anatómico o vesícula lateral, ¿cómo se llama? Extensión, digamos, de la vejiga de forma, bueno, severa. Y cualquier cuadro objetivo que condicione la alteración de al respecto, va a condicionar justamente que el cuadro urinario se haga presente y son cosas que van a favorecer justamente a que las secreciones se mantengan. Tramo lateral, lo dicho, ¿no? Cualquier cosa que el tramo lateral, el camino por la parte de la uretra está alterado, entonces el flujo urinario se ve alterado también. Manipulación neurológica, residuo comisional, cuando no puede contraer demasiado adecuadamente la vejiga y no puede expulsar toda ella. Entonces, ese líquido se va acumulando y a su vez esas cosas de la vida se contamina, se infecta, entonces se toma diabético. Piensen que con esto este diabético está alterado ya la glucosa por la neuropatía, que es diabético también. La fuerza secundaria también se hace irrigación, y la irrigación es la creación de los vasos nasales, lo que afecta prácticamente los tejidos de las paredes vasculares y los tejidos son irrigados, o inervados, perdón, son irrigados y esta inervación está alterada también. Eso toda la enfermedad de la neuropatía diabética, eso se traduce solamente por la enfermedad metabólica, en este caso la diabetes. Decido mencionar cuerpos extraños o cálculos. Cualquier estenosis, lesión o presencia de cálculos que va a obstruir el flujo urinario va a condicionar la facilidad de que esta puede infectarse. Dando una partida pública. Yo tampoco veo mucho, pero me he llegado a escuchar y me hace rápido. Ya, disarmonía, disarmonía funcional vesical. Lo he mencionado justamente, cuando la vejiga no contractura adecuadamente y empieza a tener un poco más de orina. Y las famosas llamadas justamente la vejiga neurogénica o vejiga que se altera en la segunda trastorno. Ya. Más seguro. Las lesiones inflamatorias de la mucosa, o sea, todas esas lesiones, digamos, que van o marcan, digamos, o sea, la secuencia de alguna enfermedad, digamos, o presencia de una enfermedad que va a controlar inflamaciones de la mucosa. Ya hablamos de que hay una enfermedad desconocida que se llama tuberculosis, ¿no? Entonces, una de ellas, pues, el reflujo vesicular, y ya hablamos de Escherichia coli. 90% de las infecciones extrahospitalarias, comunitarias. ¿Se dan cuenta? 50% de las intrahospitalarias
van a modificar su flora por la exposición ambiental de otros organismos, donde puede meterse la serratia. La importancia de otros gérmenes cuando invaden justamente el aparato. Tenemos que el Staphylococcus autofítico va a generar las infecciones sintomáticas en un 10 a 15% de mujeres jóvenes y la actividad sexual. Sobre todo forman parte de las itus no complicadas. Se elevan la presión de la noche de bodas. Después no llegó a ¿cómo se llama? Ese candor, ese ardor ahí que se encuentran dos personas. Bueno, tener cuidado, situación de cabeza, de pies, o de costado en todo caso, pero va a estar de que a veces, dado que la película ante la casa de la mujer está cerca de la región anal, esa lamentablemente, pues el hombre se equivoca, por eso no ve nada, por eso no oscura. Bueno, se dice, ¿no? De todas maneras, lamentablemente, en la parte entérica, tener o está habilitado para la chichapol. Entonces, es contamina, entonces la secreción de las personas que bueno, después el acto sexual no se limpia, no guarda la higiene del caso. Y por la secreción misma que genera allí, ya a veces, bueno, pues lo digo nuevamente, por el de ingresado, arrastra o puede arrastrar justamente el chico y contamina la zona. De hecho, si no hay, digamos, ¿cómo se llama? Alteración del árbol urinario, entonces, el tratamiento que se acabó el asunto y pasó como antecedente queda así hace 15 años, hace 20 años tuve infección urinaria. Se puede una joven de 15 y 16 ya, quedó como antecedente. Pero también uno dice de que si lo vuelve a repetir esta infección urinaria es porque aparentemente la comunidad estamos no se puede. Mantenga su líquido, no se aguante la de orinar en el baño, sobre todo las mujeres que cuando salen de su casa hacen la última pila y cuando regresan a su casa en la noche tienen la vejez está acá en el cuello y se van a orinar después juntando orinar. Entonces, ¿por qué? Por la creencia de que bueno, que tiene razón, pero no hay la pasividad del hombre, pues que mientras haya árbol o mientras haya un carro estacionado, pasa esa pasividad. Entonces, ¿qué hay de que vos? Ya para entrar un poquito más. En los niños, que es lo que nos interesa también bastante, porque es importante que ustedes vayan introducidos a la parte pediátrica también. Lo digo pediátrico, porque lo que dije al inicio de la clase, tenemos que aprender a prevenir para que no ocurran las cosas, porque es fácil de tratar, difícil es prevenir la gente. Ustedes tienen también que en casa empezando y otro educarse entre todos, ¿no? Porque así digamos que el conocimiento se va a hacer más hábil. Corteus, frecuente en niños de 1 a 12 años como pacientes crónicos, maneja la cronicidad y genera de forma indirecta, digamos, estos gérmenes, la llamada litiasis distribuida. ¿Qué cosa es esto? Justamente, tanto la Proteus y la Klebsiella son proteínas de ureasa que facilitan la precipitación de los cálculos de distribuida y estas a su vez son contaminantes generados por gérmenes que inducen la producción de una litiasis sin proceso. Cuando se da este caso, bueno, tenemos que no solamente tratar, tenemos que tratar de sacar hacer la cultura, digamos, con estos elementos para poder mejorar los poros urinarios. Estreptococos fecalis. En varones, mayor es posible imunológico. ¿Por qué? ¿Porque es mayor? No. ¿Porque es prostático? No. Porque es más. La sonda vesical está presente, evidentemente. Son pacientes que están bien bañados, con las que tienen sonda, que se contamina con las heces. Y teniendo la sonda presente justamente allí,
va a condicionar que migre de la sonda hacia adentro. Ya le dije, tipo ascendente, retrógrado, ascendente retrógrado, va ascendiendo, penetra por la sonda, el camino hecho justamente por la sonda. Y es aquí. ¿Acaso la sonda se mantiene estable, quieto, no se mueve? No puede. A ese paciente, como le digo, justamente, a veces los pacientes que no aprenden, ponen la sonda y están de arriba abajo con su bolsa ahí, desde arriba, y el tipo que tiene la bolsa acá, metido justamente al costado y camina, ¿no? Entonces, ahora está caminando, está con su sonda. Está ahí, miren la altura. ¿Qué ocurre? La orina ingresa al paciente por diferencia de presión y se camina. O se sienta, se echa y entonces agarra la técnica, pues, supongamos que es una bolsa, supongamos que la bolsa el paciente está echado, de acá, de este lado, lo pasa para acá. Porque tienen que guardarse una distancia, vamos a usar este paciente para que se le la ley del paciente. Y pasa la bolsa por encima. ¿Qué hace? Con la bolsa hace esto. Y la orina que está acá, se le dice al paciente. Le pasa lo que está acá en su exterior. El caso de decirles, hagan esto, doblen el cable, doblen, ¿no? Y que se pongan de cabeza al paciente, no mire eso. Pero la cosa es que mientras esté doblado, no va a regresar la orina hacia el que se supone, entre comillas, la zona estéril. Pero lo que ya está no, que cada circuito cerrado, ¿qué cosa? Pero te está saliendo hacia afuera. Y otro, mientras que van, sacan, usando el tubito, la zona de escape, el pelito, para eliminar la orina de la bolsa colectora. Y en caso le proponen el chiste de dinámica, no, se agarra con la mano, sale, ya pone a todo. Entonces, no crean que lo que es una vesícula entre comillas, no cerrado, no es así. ¿Y cuántos pacientes han visto ustedes en el hospital que tengan sonda vesical? Bastante, ¿no? Varios. ¿Cuántos veces tienen ese cuidado? 5%. ¿Y el resto qué va a pasar? Yo también soy 30, 70 personas. Bueno, pues máquina forma parte de todo ese estatus de infecciones, con infecciones hospitalarias, de tipo, o de tipo urinario en este caso, y cosas por lo general. Así que no se monte encima las famosas pseudomonas, y les repito esto acá como sonso. A ver si por favor ustedes se queda eso de ustedes que recuerdan esto. ¿Por qué motivo? Previene justamente que ustedes se presentan a mejor. Ustedes también, claro que se quedan sin menos pacientes, ¿no? Pero mejor para ustedes, que sea, digamos, están haciendo lo correcto y se dedican a otras cosas que consideren más productivas. Esto lo que trae como consecuencia la cercanía o el uso de la zona en contacto con las heces. Por lo general se ven los pacientes postrados, caféticos, sobre todo los pacientes ancianos, que usan sonda de forma crónica y que lamentablemente no les cambian la sonda, o en todo caso si les cambian la sonda, pues bueno, no hay cuidado, preservación de este catéter. Diseminación biopatógena. Ya. 5% de las infecciones urinarias tenemos el estafilococo áureo a la cabeza, pseudomonas, salmonella, sepsis. El riñón es el órgano extrapulmonar más afectado de la tuberculosis. El riñón es el órgano extrapulmonar más afectado de la tuberculosis. Vimos también en la clase, en la primera clase, ¿de qué riñón nuestra enfermedad de bandera? Es de la primera infección como ocurre, es de ingreso vía aéreo, ¿verdad? De ingreso vía aéreo. Pero establece, pero cómo se disemina. ¿Diseminación aérea? No. Es diseminación. Al ser diseminación hematógena baja justamente el órgano más sensible. ¿Por qué? No sé por qué, pero también de oso también.
va hacia los riñones. De tal forma de que afecta justamente no solamente al parénquima renal, al uréter, todo el cáliz, uréter, a la vejiga, próstata, vesícula seminal y epidídimo, y en las mujeres en el ovario, en el tubo, a nivel del tubo ovárico, justamente. O sea, y otra cosa más que les digo, gran elemento para la esterilidad de las personas jóvenes. Consultan a veces por la esterilidad, y aparte se tiene discusiones extraordinarias. Sale como antecedente el hecho de que digamos a tener tuberculosis en la pubertad, de la juventud. Y una pregunta por si acaso, ¿cuántos hijos tienen? Estamos buscando, o sea, con el hombre y la mujer. Digo el hombre y la mujer por qué motivo, porque vos tenés tuberculosis, no puede haber tenido, sino que si en el hombre es vesícula seminal epidídimo arrosariado con tres palpen, en un epidídimo arrosariado, tiene tuberculosis. Presente lo que ha tenido el paciente. Si ha tenido transversado, por dónde Dios lo va a pasar el espermatozoide hacia afuera, si está retenido justamente a nivel de ese canal que no puede pasar. Y la mujer en la trompa de falopio no puede pasar el óvulo, ¿de dónde? Del ovario. El óvulo no puede pasar, digamos, con la trompa hacia la parte interna, digamos, de la cavidad uterina. La gestación. ¿Se dan cuenta? Sería la mujer, sería el hombre. O sea, por ambos lados, digamos, cuando ya ocurre eso, entonces sí que ya he visto al ginecólogo con casualidad, y ya he visto otros sitios, tengo que sugerir esa selección artificial. ¿Por qué motivo? Porque ¿qué es lo que tiene que hacer? El médico pocas veces cura, muchas veces alivia, pero siempre debe dejar de esperarse. Siempre. Pero para eso tiene que tener un conocimiento. ¿No sabe? Vamos a hablar. Bien. Alteraciones ya hemos hablado de estructuras con todo elemento que altere justamente la estructura de la vía urinaria, nos va a alterar o va a favorecer en todo caso la susceptibilidad de las infecciones urinarias. Y en el lado de vía hematógena, objetivo también. Las infecciones fúngicas, dadas por quienes, cándidas, catéteres crónicos, recuerdo lo que mencionaba, el postrado, el tragético, el cosa que está, digamos, son de ahí puede presente. También en los pacientes diabéticos, también, en una zona peor todavía. Con tratamiento, o pacientes con que han estado con tratamiento antibiótico de amplio efecto en forma reiterada. Entonces hay que tener en cuenta justamente de todo esto, digamos, a estos factores que favorecen, digamos, el cuadro de infección urinaria. Clasificación, una de estas clasificaciones, si son las infecciones urinarias bajas, se llama cistitis o nefritis hepatitis. Altas, y una nefritis aguda, la nefritis bacteriana nefritis bacteriana, digamos. Puede ser, digamos, focal o difusa justamente, acceso interrenal, acceso perineal. Cuando es una pielonefritis aguda, la parte cardiaca es evidente, la lumbalgia marcada, una perfusión sostenida, digamos, y febril, un paciente con malestar. Fiebre alta y una lumbalgia bien severa, porque hay una invasión tisular y hay que hacer un manejo diferencial al respecto para dar un tratamiento prolongado o no, pero en base a cultivo efectivo, más un antibiograma fijo. La íntima complicada, ya hemos hablado sobre la noche de bodas, con mínimo riesgo de invasión tisular, con respecto al mínimo corto de 3 días de tratamiento, 3 a 6 pacientes que van a recomendar al respecto. Sobre todo en mujeres jóvenes, edad fértil, sanas, no embarazadas, una clínica de cistitis menor de una semana de evolución. Entonces, eso es una enfermedad que... Y la otra, la íntima complicada. Y la complicada es la inversa justamente de esto, ¿no? O sea, que tiene todo al respecto, ¿no? Aparte de estéril,
Ahí ya mencioné que viene una microbiota urinaria. Una microbiota urinaria, digamos, en el cual está presente, digamos, o sea, el sedimento del cual es bueno. Y la infección urinaria va a depender de la virulencia, el mecanismo de defensa del huésped y las alteraciones anátomo-estructurales. Virulencia. Al hablar de virulencia, es la capacidad de herirse al microtelio, estas son electronegativas, al igual que las enterobacterias uropatogénicas. Entonces, son formas de grado de las bacterias que tienen esa facilidad de adaptarse o pegarse, se puede decir, la pared ureteral, impregnándose, quedándose allí, realizando la contaminación en función del caso. El sistema de adhesión o fibra debe estar presente en la unión de la bacteria rubrosteria, por las fibras que tiene. La virulencia no se relaciona con la resistencia a los antimicrobianos. Cuidado. Una cosa es virulencia, otra cosa es dice que una imagen vale más que mil palabras. Yo creo que estamos con la hora. Bien. Una cosa es virulencia, la capacidad de herirse, de dejarse, digamos, en el misterio. Otra cosa es resistencia. Felizmente, ¿cómo se llama? La E. coli no es resistente. Felizmente. Pero sí es virulento. Se fija fácilmente. Se va a estar así, a mí será el alto porcentaje que tiene el E. coli en las secreciones urinarias por el tema. El grupo serotipo del E. coli es especialmente uropatógeno. Avanza. Mecanismo de defensa del huésped. ¿Cómo se define el huésped? Justamente el paciente frente a la invasión frente de los gérmenes. La orina, esto ya lo he dicho en la primera clase. La orina se supone que su conformación justamente el sangre físico es leucocitos donde por campo, hematías se va uno por campo, el resto no debe existir. Son los cilindros, cilindros y alinos. Ya, esos cilindros y alinos nada más. Si existe otro elemento al respecto, cuidado. El único tipo de cilindro que tiene que haber, cilindro y alino. Si existen cilindros leucocitarios, cilindros granulosos, guarda. Estamos hablando ya de otras cosas o patologías que están asociadas. Si existen otros elementos, glucosa, proteína, momento, hierro, no, momento. Entonces, en ese sentido, cuidado. Frente a la infección, mecanismo de defensa del huésped, la ausencia de hierro y glucosa en la orina, no tiene por qué haber. O sea, en el paciente diabético, ¿hay glucosa en la orina? Sí. A veces se abusa de mucho hierro en el paciente, sí, también sí. Pero a la presencia de hierro no debe haber esto en la orina, porque esto facilita que la infección se mantenga o esté presente. Y un pH yo coloraría bajo, un pH ácido de la orina que coloca es también una barrera defensiva. Hay una proteína de Townes-Horfan que ayuda justamente en la protección del microtelio y una licopterinas o vectoras de microtelio. Los factores anatomofisiológicos son un vaciamiento adecuado de la orina, es importante. Como la vejiga. Que no hay obstrucción ni la parte urinaria, en este caso la parte biliar, que ya mencioné ayer, creo que es un movimiento de peristaltismo que tiene Brenner, que llega y transporta hacia la vejiga hacia el interior.
Entonces, si es que hay alguna alteración al respecto, entonces tenemos que, ¿cómo se llama? Que es tener cuidado. Así también como una secreción local de inmunoglobulina. Factores de huésped. Elementos físicos protectores. El flujo unidireccional, o sea, de arriba hacia abajo se acabó el asunto. Barrera de las células epiteliales. Función de las locales proteínas que interfieren en la capacidad de ataque de la bacteria. En ese sentido, limita justamente el crecimiento de toda bacteria, pero el flujo, digamos, urinario permite que arrastre o limpie, se puede decir, la zona. Son capaces de internalizar la bacteria con un proceso activo que requiere de fosfolipilización de la activación, el evento de formación. La orina debe ser de un pH ácido, células hay polinucleares, la glicoproteína transfosfato para inhibir a la adherencia de la bacteria a la mucosa vesical, unirse a las limpias. Si hay residuo vesical, hay riesgo de infección urinaria. Receptores de Toll-like van a reconocer patógenos asociados a moléculas o identificados. Un pequeño resumen: factores de virulencia bacteriana y factores de defensa huésped. Factores de virulencia, la adherencia bacteriana, la fibra, la bacteria. Etiopatogenia, alteraciones en anatomos culturales. Hablamos también ya sobre la infección urinaria, el reflujo vesical, las ondas, las técnicas invasivas, el embarazo, porque el embarazo no es una enfermedad, pero es una es un estado, digamos, o sea, en una mujer que condiciona un factor mecánico, justamente la eliminación, el flujo urinario hacia su eliminación. Entonces, como factor mecánico, puede condicionar que la gestante presente, digamos, infecciones de flujo urinario, y si utiliza alguna anomalía en el árbol urinario, puede dar esta complicación. ¿Y por qué les hago mención al respecto? Es ahí que a las embarazadas se le evalúa, no solo la orina, pero se tiene objetivos de seguimiento de la orina, porque estos son los cuadros, las infecciones urinarias, que provocan los abortos o los partos de la mujer. Entonces todos no queremos que haya un castillo de presidente nuevamente. Entonces, en ese sentido, es un aborto, porque sinceramente tenemos la diabetes mellitus, por ejemplo, hiperglicemia, hiperglicemia, procesos caracterizantes, condiciona todo eso. O los estados de inmunodepresión, y que ellos facilitan la infección, ingresa a ellos y se altera. Entonces, si tenemos que esto, de hacer metáforas culturales, que facilitan, digamos, a las infecciones urinarias, tenemos acá un pequeño resumen al respecto, en el cual hay que tener cuidado. ¿De esto pregunto? Sí, señores. También, por si acaso. Clínica. Clínica. Esto, por favor, solamente por cultura general, porque quiero que estén más o menos completos en su idea. El menor de 190 días de nacido, o sea, bebitos. Síntomas inespecíficos, retraso ponderal, va a decir falta de crecimiento de peso, no pesan más, no crecen, en todo caso. Diarrea, irritabilidad, letargia, mal olor en la orina, fiebre sin foco, tiene una fiebre que no tiene un foco de origen. Rechazo de la alimentación, ictericia sintomática, oliguria y poliuria. Estos son cuadros pensantes que se urinaria. Son mujeres más. Tiene, digamos, la mala costumbre de no limpiarle bien adecuadamente a la bebé, pues mayor razón. Menores de 2 años, fiebre, vómito, anorexia y trazo corporal. Algo de la bebé, ¿no? Pero también el médico, cuando crece, cuando nace, también sale peso por su pipí, bien chiquito, pero un perjuicio que lamentablemente es muy grande. Entonces, ¿qué ocurre con el perjuicio? Si no se le limpia bien, tienen el llamado estigma, ¿no? Que a su vez puede contaminarse con veces más todavía. Y esta a su vez, si no hay la limpieza del caso, lamentablemente repito esto, mantiene la posibilidad, alta posibilidad de proceso infeccioso hacia el paciente en esa zona. Y puede ir por parte de retrógrada hacia adentro. Como está expuesto totalmente a ello, entonces son condiciones de que el paciente puede presentar infección urinaria también.
menor de 2 años. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que tan inespecífico es todo esto? De 2 a 5 años, fiebre, dolor abdominal, poliaquilia, disuria, poliuria, incontinencia urinaria y enuresis secundaria. Entonces ya estamos hablando de lo que sería más separable. ¿En qué sentido se va localizando mejor? Y lo que más, ya que un chiquito de 2 a 5 años no maneje ¿cómo se llama? No maneje adecuadamente, digamos, su orina y a veces termina orinándose. ¿Por qué? Porque le gana, porque sabe de poliaquilia y disuria, pero no sabe nada, entonces se orina nada más. Y los mayores de 5 años ya hay disuria, poliaquilia, urgencia miccional, enuresis secundaria, dolor lumbar, fiebre. Entonces el chiquito va, corre, ¿no? Cuenta que llora, se lamenta, se agarra cosas a nivel licobacio, y bueno, ya identifica mejor justamente el cuadro. Diagnóstico: leucocituria, mayor de 20 leucocitos, bueno, la orina no es titular. Pero ya el hecho de que haya leucocitos presentes en orina, más de una cantidad importante, que 20 leucocitos por campo, ya no quiere decir que yo tenga estado de leucocituria, que habría que ver qué cosa es. Por si acaso, hay falsos negativos. Aquellos pacientes que ya mi amigo es médico, mi amigo sí estudia medicina de San Marcos, y voy a llamarles, voy a decir la clase, y voy a decir, sí, ya, tómale tal cosa. ¿Qué cultivo? Y el antibiograma. Entonces se empieza a tomar, ay, chispa, me dijo junto contigo, ya, sí, está bien. Después de la clase, ya, sí. Y ya le dijo anteriormente, que come lo que sea. Entonces va y inicia un periodo antibiótico. Y da un paso negativo. Entonces aquí viene otro colegio para hechos negativos, no es infección negativa. Hay que saber leer el segmento de orina. Nos puede orientar y otra cosa más. Si ya tiene un cuadro clínico evidente, no pensar en eso. No sé, a veces uno puede pensar en lupus, no, es una vasculitis. Póngase a pensar primero de lo más frecuente a lo infrecuente. Y en ese sentido van a acertar el 70-80% del diagnóstico. Pero sean ustedes coherentes. Las enfermedades arrancan de lo frecuente a lo infrecuente. De lo frecuente te la van a acertar. El 80% son buenos. El 20% déjenos a los especialistas para que no tengan problemas. Ustedes antes de su coroto tranquilamente. Los de ser especialistas ya hablamos de otro nivel. Orinas, falso negativo, orinas poco concentradas. No, sino digamos, no bien tomada la muestra. O infección en su fase inicial, pero ya no está, digamos, no hay invadido. Leucocituria igual a infección urinaria, no son sinónimos. Puede haber leucocituria más no infección urinaria. ¿En qué sentido? Un ejemplo típico es el don, la tuberculosis, donde tenemos una leucocituria evidente, una piuria, aciduria, bacteriuria. Tenemos una piuria, leucocituria evidente, un pH ácido y un cultivo negativo. El doctor Duarte se equivocó otra vez, justamente, miren, ¿dónde está el pH ácido? ¿Ven? Estas 3 cositas que me quieren decir. Me hablan de la actividad de economía, tuberculosis, tuberculosis urinaria. Actividad de economía. Donde acabar alguna leucocituria estéril, pues, porque digamos es un cultivo negativo, porque es otro germen, en este caso una bacila bacteria. Hay que ver, realmente cultivar a Mycobacterium tuberculosis bajo el cobayo. Leucocituria estéril también vemos en los sintomáticos. El síndrome de glotitis, TBC, los asintomáticos, definen infección aguda o crónica por analgésicos. La detección de nitritos tiene una alta sensibilidad, pero baja especificidad. A veces escuché un alumno que decía, doctor, tiene un nitrito positivo, tiene desinfección urinaria. Quería justamente aprovechar la oportunidad para hacerle recordar a él que la detección de nitritos tiene una alta sensibilidad, pero baja especificidad. O sea,
sea, no es que sea urinaria, es otra cosa más, no es que sea urinaria. Las bacterias no poseen nitritos reductasa, por ejemplo, el pseudomonas, el Enterobacter candidus, por ejemplo. Los cilindros leucocitarios es un diagnóstico claro de lo que es una pielonefritis. Por eso le decía, cuidado con los cilindros leucocitarios o los cilindros granulosos. Los cilindros granulosos se ven en dónde? Las proteínas, dependiente de lo que es la diabetes basal. Estudio cultivo. Diagnóstico microbiológico, la toma de muestra es importantísima. Si hay una buena toma de muestra, pues tiene un diagnóstico certero al respecto. Bacteriuria asintomática. Pues hay bacteriuria asintomática hasta desde 1000 a 50.000 colonias y las reales, justamente las sintomáticas, mayor de 100.000 colonias. Anisiclorina, nitritos. Ya les he dicho, baja sensibilidad, alta especificidad. La esterasa glucositaria tiene alta sensibilidad, baja especificidad. Pero sí, la esterasa leucocitaria, se suma, es una alta probabilidad de estar detectando infección. Entonces, el cultivo liberal y se acabó el asunto. En clínica, hay el síndrome renal agudo, tenemos proclama genital, plaminia trachomatis, nevisceria gonorrea y tricomonda vaginitis. Los adenovirus tipo 11 y 21 se pintan rápido. Y las superficies principalmente dan por la disuria y fiebre, o sea, localizado totalmente, como para poder saber, o sea, para ustedes diferenciar al respecto. Y hemos dicho que si el cultivo es negativo, uno puede ser enfermedad de transmisión sexual o tuberculosis. La prostatitis, fácil de localizar, dolor, fiebre, pero dolor principalmente al nivel de la región perineal posterior. Y en ese sentido, dolor lumbar puede haber, disuria puede haber, pero se sabe justamente cuándo el paciente eyacula, tiene relaciones en todo caso, o ese tacto rectal, pues la próstata duele cuando le faltan al respecto. En ese sentido, tacto rectal obligatorio. Los ensayos clínicos que presentan examen genital y pedido cuando la presenta. En este caso, las mujeres son las que más difieren. No. Los hombres difieren, digamos, en la relación ginecológica de la mujer. Las mujeres no. La artritis crónica interrecurrente puede ser sintomática, cultivos es importante. Cistitis, aparición brusca de disuria, urgencia, porque es una urgencia, digamos, a la micción al respecto, un dolor suprapúbico. Pero negativos, principalmente enterococos fecales. Las recidivas, ojo. La cistitis crónica digamos, de los salos. ¿Por qué motivo? Porque son este tipo glandular y que a su vez depende de muchos factores, sobre todo, digamos, en relación al nivel de la dicción, de la capacidad de dicción, sobre todo aquellos que tienen, ¿cómo se llama? Residuo condicional, o en todo caso, que no logran visionar todo igualmente, no hay vaciamiento adecuado de la cosa. Pielonefritis aguda, invasión bacteriana renal, inflamación aguda intersticial y necrosis tubular. Lumbalgia, temperatura, o sea, fiebre, estamos hablando de 39, 40, disuria, hematuria. Nefritis aguda, hematuria, ¿cómo se evalúa al paciente? Normalmente, diferenciamos, digamos, lo que es hematuria, no necesariamente sea un cuadro de intersticial aguda, en todo caso, síndrome nefrítico. Puede ser, de ahí depende justamente de la buena historia clínica, para que ustedes puedan llegar a un buen cuadro de diagnóstico. Compromiso del estado general, tiene que haber ese paciente adolorido, una lumbalgia evidente, todo el día perfecto. En ese sentido, sepan diferenciar justamente cuando un paciente tiene compromiso orgánico.
Estudios, sedimento marino, nutritivo y cultivo, obligados. Está haciendo fiebre. Todo lo que pueda ser cultivable en un paciente con fiebre, haga. Le va a ayudar justamente, si no se olvide del antibiótico. Y en ese sentido, digamos, puede llevar a ustedes a los arterios. Los rayos X, ecografía, pero a todos le piden tomografía. Tomografía. Cuando basta, digamos, encontrar un cultivo positivo con su antibiograma y dar el tratamiento correspondiente. Más frecuentes, E. coli, proteos y Klebsiella. Complicaciones del diabetes intersticial que da absceso renal o renal o absceso renal. Entonces, a tener cuidado cuando hay un mal tratamiento al respecto, una mala evolución al tratamiento que se realiza. La pielonefritis crónica, ¿qué cosa es? La mala evolución en las complicadas con daño crónico cicatricial. ¿Nos lleva a la parte terminal? Sí. Nefropatía por reflujo de la infancia, la más frecuente. Exacto. Lesiones intersticiales tiene un tono poco claro al respecto, por disminución sí importante de la capacidad de concentración urinaria. ¿Qué dijimos de la disminución de la capacidad de concentración urinaria? Que hay que tener cuidado, porque estamos detectando en todo caso compromiso ya de la función renal que está más o menos alrededor del 30%. Para abajo, o sea, 4. Y si hay proteinuria, lesión de membrana. Y la esclerosis es poco, o sea, puede ser algo en todo caso. Tratamiento. Info complicada, miren lo que ustedes quieran, ya. La espíritu, ya me la esquina. Tenemos sulfa, quinolonas, síntomas de síntomas, bueno, esto es un lindo medicamento. Pero hay tal abuso. Sinceramente, no es tan buen medicamento. Yo lo uso también, pero actualmente mi paciente yo les lavo la cabeza primero con la cabeza y no va a dar cualquier cosa. Y lo uso, entonces tengo colegas que tienen problemas similares. Y viene y yo le digo, ¿esto es que necesitan una cosa estrobótica? Sí, tengo eso. ¿Y puede recetarme? Pues, es una consulta ambulatoria, al paso. El blister de ciprofloxacin en 500, ¿saben cuánto fue? ¿Cuántos son? Aprende la palabra. Cómprate pues, no solo, pero mi consulta no está más. O sea, estoy ahorrando la consulta, anda tratamiento. Tratamiento empírico, dosis única, puede tener